Como siempre, antes de empezar a orar, a estudiar, comenzaremos a estudiar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como quiera, no estamos hablando de tres nombres. Estamos hablando de un nombre, por eso estamos hablando del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy empezaremos a hablar sobre el don de lenguas y Biblias en mano. Y vamos a buscar Hechos capítulo 2, versículo 2, versículo. En el versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. ¿Qué lengua será eso? En el verso 7 dice: estaban atónitos al mirado, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablaban? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestras lenguas? ¿Es lengua desconocida o es lengua conocido? Lengua conocida. Ok, ahí dice, lo digo yo. Por partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tantos judíos como presélitos, crecenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas y las maravillas de Dios. Pongamos, llegó el día que todos los judíos venían de todas las naciones donde estaban esparcidos. Los judíos son bien negociantes, son muy buenos para negociar y son muy inteligentes. Y estaban entonces allá en los lugares que acabamos de leer. Se regó entonces la linaje judío en todas las naciones. Y cada uno de los niños que nacían en aquella época, en aquel tiempo, bajo cualquier nación, ellos aprendían a hablar. Es como aquí, el bebé que nace aquí, crece aquí, ¿verdad que aprende a hablar inglés? Mucho más el inglés que el español. Así que, y esos niños fueron creciendo, y llegaron a ser jóvenes y adultos. Y cada fin de año llegaban a la reunión de Pentecostés, así le llaman, los 50 días en Jerusalén. Y ellos tenían que andar con su papá, con su mamá, con sus hermanos, para que le interpretara qué es lo que dicen ahí en griego, o ya saben griego, pero, o sea en hebreo, pero ellos sabían todas las lenguas a las naciones donde venían. Y por eso la Biblia explica que venían de todas las naciones, como dice aquí, árabes, de todo hasta el lenguaje romano. Por eso dice el versículo 4:
o el versículo 7. En aquel tiempo no había universidad, no había intérpretes mundiales como hoy, que en el celular y en todos los medios de internet pueden traducir castellano al inglés, el inglés al castellano o al español, y todos los idiomas pueden entender uno al otro mediante el internet. Es por eso nosotros entonces entendemos completamente que cuando los apóstoles hablaron en otra lengua, hablaron al idioma exclusivo de las personas que no podían entender. Es como aquí, cuando tú estás hablando español o hablas tu dialecto, pero no sabes mucho el inglés, pero si Dios te toma y empieces a orar en inglés, el que habla inglés te va a escuchar perfectamente qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás diciendo en tu oración en inglés. Así fue cuando estas personas fueron llenas del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Es decir, como apóstol Pablo habla mucho sobre el don de lenguas. Es como Corintios, Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 1 hasta el 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, si os vuelvo a leer otra vez. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviabas, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús, sea anatema, como tampoco añade, puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es mismo. Hay diversidades de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero cada uno es dado la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Aún es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría y otra palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Hasta el versículo 12 dice, así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí no solo estamos refiriendo, como solo nos vamos a referir nomás al que habla en lenguas, nomás. Aquí está hablando de muchos dones. Por ejemplo, aquí dice en versículo 8, a uno es dado por el Espíritu palabras de sabiduría, otro palabras de conocimiento, según el Espíritu, otro fe, por el mismo Espíritu, otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, y otro el hacer milagro, y otro profecía, otro discernimiento de espíritu, y otros diversos géneros de lenguas, y otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas le hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno particular como Él quiere. Aquí no dice, pónganse sus énfasis en solo hablar de lenguas. ¿Y qué hacen las demás personas?
Solo se enfatizan hablando en lenguas, nada más. No se ponen a pensar todos los dones que Dios da. Los dones es como un regalo. Es un regalo que Dios da a cada uno. Porque ¿quién tiene fe? Es un regalo de Dios. El que puede interpretar lenguas, también es don de Dios. Porque el que sabe inglés, pero el otro no sabe inglés, puede ir a interpretar el uno con el otro. Por ejemplo, yo sé español y sé el inglés, pero viene otro que sabe el dialecto, pero no sabe español y tampoco no sabe nada de inglés. Entonces va uno y entiende y luego le habla a su compañero. Ese es el don de interpretación de lenguas. Pero la gente, permítame un rato. Las personas solo se dedican en un solo. Hay veces hay personas que oran en lenguas y ella misma interpreta la lengua. Y no se entiende lo que está diciendo y luego ella misma dice. ¿Qué no dice los dones aquí que son repartidos? No tiene nadie. Aquí nadie se esconde para las lenguas. En Hechos capítulo 19 y versículo 19, el versículo 1 al 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí estamos hablando de lenguas. Por ejemplo, nomás llegamos aquí en el 19, 1 al 6 nomás. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: no, ni siquiera habíamos oído de que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautiza con el Espíritu, con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Entonces aquí lo que leyeron en Hechos, ¿qué significa palabras en lenguas? Hablaron en otras idiomas, porque así dice Hechos 2, verso 4. Pablo también dice: ¿cómo van a hablar ustedes al viento nomás? Es importante el bautismo y la imposición de las manos.
y se llama la rudimentación o rudimentos. En Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, pero deseamos que cada uno de nosotros, de vosotros, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredan la promesa. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré. Vamos a ver aquí, ¿qué está pasando aquí? Hebreos 5, 11 al 12, disculpen. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay personas que nomás se quedan con los alimentos sencillos y no crecen. Se quedan así enanitos espirituales, no tienen discernimiento. Y por eso no disciernen qué es lo que están hablando y qué es lo que están predicando. El apóstol Pablo enseñó que para crecer espiritualmente, los elegidos tienen que recibir la imposición de las manos de los ministros y sus superiores para crecer espiritualmente y no quedarse como niños para siempre. Los dones son repartidos por el Espíritu Santo. El diablo también reparte dones para confundir. Me van a decir ustedes, ¿cómo es eso que el diablo reparte dones para confundir? Vamos a leer en 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vea que la confusión viene que cuando las personas empiezan a hablar lenguas, dicen a los demás, dicen así: mucho cuidado, no hablen porque esa persona está hablando por el Espíritu Santo, pero no se entiende lo que está hablando la persona, y de repente viene y interpreta ella solo o él solo.
y de repente se dejan ver el testimonio de esa persona, a ver hasta con quién anda, qué está hablando, cuáles son sus caracteres. A veces el que habla lengua es más chismosa, o el que interpreta la lengua es más peleonero que cualquier cosa, y la gente dice, ah, miren cómo son esta gente. Y realmente las personas en toda la iglesia evangélica les enseñan esa creencia falsa de poner las manos en las frentes y caerse, y sale espuma por la boca y se revuelca y ya no se levantan. Pero dice la palabra de Dios que era por señal. Era por señal que los apóstoles hablaron en lenguas, pero no era lengua extraña, era lengua conocida, solo porque ellos no eran estudiantes, no eran estudiantes de la universidad, no sabían otro lenguaje, no sabían otro idioma, así que el Espíritu Santo se les concedió a ellos orar en los idiomas de las demás personas que estaban ahí reunidos, viendo, escuchando a ellos. Y los que hablaban en lenguas en otro tiempo, era que ellos tenían que orar en otros idiomas para que la gente que se llamaba gentil escuchaba su idioma a la boca de aquella persona que estaba orando, y era señal entre los gentiles. ¿Cuál es entonces el don? ¿Cuál será la señal entonces entre las personas que están en las iglesias aquí? Si ni gentil hay aquí, todos somos gentiles, no somos judíos aquí en las iglesias. O me digan ustedes cuántos judíos están congregados en las iglesias, para poder nosotros, estamos orando en hebreo, entonces tenemos que orar en castellano y en inglés, para que las personas nos entiendan, porque son gentiles, porque todas en las iglesias son judías. Pero dice la palabra de Dios, por señal a los gentiles. Ah, no, porque somos judíos espirituales. Escuchan esto. El Espíritu Santo es dado a las personas que son obedientes, no a los desobedientes, no a los que se oponen a la palabra de Dios, no al que lleva su camino como dé la gana. A ver, leemos en Mateo capítulo 7. Mateo 7 y el versículo 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Dios da el Espíritu Santo a los obedientes. En Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos 5, verso 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y hay mucha gente que son tan desobedientes con la palabra de Dios. ¿Por qué son tan desobedientes a la palabra de Dios? Porque se presentan a las iglesias a las 11, si tan temprano se llegan a las 10, y los demás a las 11, y terminan a las 12. Dicen que ese es el día del Señor, llegando a las 10 o a las 11 en la iglesia.
Y Dios dice, tarde a tarde guardaréis nuestro reposo. Hoy en la tarde el sol cayó, ya el día de reposo comenzó la noche. Y al amanecer mañana hasta la tarde se entrega el día de reposo. Las personas que dicen, según Romanos, el apóstol Pablo dice que no importa, cualquier día podemos guardar. Puede ser domingo, lunes o cualquier día de la semana. Podemos reposar. Díganme ustedes, ¿cuántas de las personas reposen cualquier día que ellos dicen? Que sí se pueden reposar cualquier día. ¿Cuánto de la gente lleva su Biblia bajo el brazo y se reposa el día que ellos dicen cualquier día podemos reposar? ¿Será que lo hacen? Ni lo hacen con el domingo cuando dicen que ese es el día de resurrección. Ni siquiera lo hacen, solo 1 hora, 2 horas lo hacen. Cuando si vienen hablando a alguien que dice que el sábado es el día de reposo, mucho mejor se ponen a pelear y a contradecir y a brincar por donde quieran. Pero mucho cuidado. Hay que investigar si esa persona que dice que el sábado es el día de reposo, hay que investigar a fondo si es cierto, es verdad lo que está diciendo esa persona. Realmente, como estaba un pueblo allá en Israel, había un pueblo que se llama se me olvidó el nombre de ese pueblo, que cuando llegaban los discípulos de Dios o de Jesús a predicarlos, los apóstoles llegaban y predicaban, y ellos iban a la escritura y lo averiguaban si es así, está escrito o no. Por eso hay muchas desobediencias, muchísimo. He visto pastores que, mucho cuidado con hablar mal de mí, porque les voy a maldecir y les va a caer les va a castigar Dios, dice. Cualquier cosa les puede pasar a ustedes. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que bendicid al que te maldice. No dice maldicirle. Por medio de sus escogidos, ¿cómo identificar el don de lengua que viene de Dios o que viene del otro fuente? Por ejemplo, primera de Juan 4:1, está pegado de Apocalipsis. Primera de Juan 4:1, pueden leerlo. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Hay que probar. ¿Cómo se prueba? Con la palabra de Dios. El don de lenguas que viene de Dios, es el que está en Hechos 2, que es lo que vimos hace rato, que todos escuchamos en nuestras lenguas, en nuestros idiomas. No sácate la silla a la basura y no guarda tu dinero en tu bolsa y o levanta tus 2 manos y métate en tu bolsa y saca tu dinero. Hay mucha gente que se quedan nomás con 4 palabras. Sasa, la vacía, hurra, la vacía, la vasalla. Y nomás esas 4 palabras. Y otros que inventan otras cosas. Hay una pobre persona que sale, no sé en qué estado de los Estados Unidos, sale por YouTube y dice, y ahí solo habla todos los días cuando hay culto, y la gente brinca y brinca. Dios mío,
no estoy en contra de la gente. Con eso quiero decir que se despierten, que oren delante de Dios, para que entiendan qué es esto. El don de lengua es para expandir el Evangelio, predicar el Evangelio. Es lo que dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Volvemos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 3 al 5. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación, y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué es la palabra profetizar? Es lo que hablan de la profecía que está en la Biblia, lo que estudia la profecía en la Biblia. Eso se llama hablar en profecía. Y el que habla en lenguas, si es hablar en lenguas desconocidas, está evangelizando solo él, porque nadie lo entiende. Ah, no, pero yo interpreto. Vuelvo a leer otra vez. Primera de Corintios 14, 3, 4 y 5. Volvemos a leer aquí en el versículo 4 o 5. Yo desearía que todos vosotros hablaran en lenguas, pero más aún que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué es hablar en profecía? Estudiar Daniel capítulo 2, estudiar Daniel capítulo 7, estudiar Daniel capítulo 8, 9, 10, 11 y 12. Estudiar Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis. Ver las 70 semanas, ver 2300 tardes y mañana, ver 1260 años, ver 1335 días en Daniel 12 y todas las profecías en la Biblia hay que conocer y hay que hablar. Eso se llama hablar en profecía. Por favor, profecía. Y volvemos a leer otra vez en el versículo 18. Dice: entonces también los que murieron en Cristo, ¿cómo dice? Vamos a leer. El versículo 18 hasta el 24. Doy gracias a Dios que hablo en lengua, dice el apóstol Pablo, más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a vosotros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. El apóstol Pablo dice claro aquí o no dice claro. ¿O está hablando que nosotros no podemos entender? Parece que estoy un poco molesto por eso, pero así soy yo para hablar. La palabra de Dios es la realidad que nosotros debemos de entender y conocer la palabra de Dios. Sí dice el apóstol Pablo 5 palabras que sí se pueden entender, que 10,000 palabras que no se pueden entender. ¿Qué hace la gente hoy? Pasen adelante los que quieren recibir el Espíritu Santo. Pasen adelante. ¿Y qué hacen? ¿Y dónde dice la Biblia? Sople en la cara y que caiga, que se revuelque, que saque espuma por la boca? O que ponga la mano, ¿dónde dice la mano que hay que poner en la frente? No dice la Biblia que imposición de mano es poner aquí o acá o aquí.
Pero no dice póngase la cara para que caiga de una vez hasta el otro lado. Y luego empiezan a hablar otra lengua que no se entiende y ahí están ahí como borrachos. El apóstol Pablo explica aquí, ¿o no? Sí. Explica aquí el apóstol Pablo. En el versículo 18. Hermanos, dice el apóstol Pablo, no seas niño en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduro en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. Escuchen, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos, no dirán, ¿estáis locos vosotros? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo e indocto por todos, es convencido, por todos es juzgado. Pero no está hablando ahí profecías con los ojos cerrados, está hablando el que habla la profecía que está escrito en este libro. Ustedes no se dan cuenta que cuando hay una conferencia grande por ahí y empiezan a tartamudear y a hablar, no sé qué es lo que están hablando, y la gente ya salen hablando, ¿cómo me dio miedo esta señora o este señor? ¿Cómo brincaba y hablaba otro? No sé qué estará hablando, ya ni le entiendo yo. Y una vez estaba una mujer en una iglesia, no digo dónde, y de repente empezó a aplaudir, a brincar y a hablar otro y lenguas que ni siquiera ni entienda uno. De repente cayó, pongo, y ahí estaba sacando el aire ahí tirado. Y ni el pastor ni los miembros pudieron levantar, ahí se quedó. Y sobre ella, y lástima que en la mera puerta donde está la entrada, ahí se cayó. Y sobre ella pasaba toda la gente. Y ahí se quedó. No sé quién le hizo el favor de levantar. Y otros niños que yo vi hace tiempo, un joven fue nombrado porque el pastor, según que estaba ungido, le dieron la corbata. El pastor quitó su corbata, le dio su corbata al joven y le dio un mandato que administrara a los niños y los jóvenes. Y los niños, cuando les tocaba con la corbata, caían y volvían. Y entonces cuando querían levantar, nomás se levantaban así y empezaban a saltar y caían. Y les voy a decir la verdad, no estoy mintiendo. Todos los niños tuvieron que ir a dar agua en la boca y tuvieron que sobar un poquito aquí bajo la costilla para que el niño vaya razonando. Le echaron agua en la cara para que se vaya despertando. Y de repente varios niños se levantaron, pero hasta que se lo despertaron y cometieron muchas barbaridades que no les voy a decir. ¿Para qué les voy a decir? Dios mío, ¿a dónde estamos perdidos? ¿Dónde? En el verso 24, si todos profetizan, ¿cuáles? Que hablan esto, de la profecía de la Biblia. Y eso es lo poco que conocen, no conocen la profecía, casi muchos no conocen la profecía de lo que está en la Biblia. Volvemos a leer más. En el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, dice el incrédulo, ¿verdad? Y así
postrándose sobre el rostro, adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, hermanos, ¿de qué podemos decir cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, no para hacer alborotos. En el 27, si alguien habla en lengua extraña, que sean dos o lo más tres por turno, y que uno interprete. Y el versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto es muy delicado hablar en esto. El hablar en lengua es para los incrédulos o para los creyentes. ¿Cuántos incrédulos hay en las iglesias? ¿100? ¿50? ¿25? ¿Cuántos? ¿Ah? Muchos. Todos son incrédulos que llegan a las iglesias entonces. ¿Cuántos visitas llegan a las iglesias? ¿Llegan 100? ¿50? Aquí llega una visita, dos nomás. Pero la profecía y profetizar es para edificar a la iglesia. Preguntas. Primera de Corintios 12, versículo 28 al 30. Dice: a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Esas son las preguntas que él hace. Él no está diciendo que deben hablar esto. Todos son preguntas. El apóstol Pablo empieza con las preguntas aquí. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Todos son preguntas, ¿o no? Todos son preguntas. Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas les hace a uno y el mismo Espíritu repartido a cada uno en particular como Él quiere. Todos podemos hablar en lenguas o podemos hablar en otros idiomas. Eso es lo que quiere decir. Que dice el Espíritu Santo que Dios no nos ha dado un espíritu de confusión, sino un espíritu de, ¿qué dice? Un espíritu de discernimiento. Pues el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Me gustaría hablar 5 palabras que entre tu mente y entiendas. Que 10,000 palabras que no se puede entender. Y mucha gente se saca los ojos dentro de la Biblia. Ya no quieren leer la Biblia, como que la Biblia ya pasó de moda. Y más se enfatizan en sus sueños que soñaron anoche, que le dijeron, y el pastor lo cree rápido.
¿Qué tal si yo digo, me levanto y digo, hermano, yo soñé una profecía en la noche? ¿Y qué pasó, hermano? Hermano, como yo no tengo trabajo, Dios me dijo que tengo que pedirle $50 a cada uno de los miembros aquí para poder yo sostenerme y vivir. Y como fue profecía, seguramente sacarán ese dinero en la bolsa, pero ¿qué dirán después? ¿Ya? Y así sucesivamente los pastores, ¿qué hacen? Levantan la mano, luego ¿qué? Bájala, luego ¿qué? Métela en la bolsa. Otros dicen, Dios me dijo. Pero ¿de dónde dijo Dios? Si ahí estaba en el altar, nunca he visto yo que habló con Dios. Y Dios me dijo esto y esto y esto. Y había una señora que no le digo cómo se llama, pero ella estaba en México predicando en una iglesia grande. Y ella dijo, aquí en la iglesia hay un mal espíritu que se llama el mamón. Y para golpear en la cara del mamón, para que no duele, a ver los chequecitos de 500 pesos. O de 5,000 pesos, o cualquiera. Y van poniendo todo el dinero. El altar estaba y tenía 3 grados para arriba. 1, 2, 3. Y en los 2 grados pusieron el dinero en un grado y en otro grado. Y ya de repente pasó una pobre señora a dar un cheque. Y ella empezó a ver así los cheques. Señora dijo, pero esto no es dinero, no es cheque. O sea, no es dinero cash. Perdón, pero esto, no sé, no entiendo. La señora dijo, pues este es un cheque. Ah, perdón, este es un cheque. Pero ¿cómo dice la Biblia